Aquí sí hay alegría esta noche. Ay, Buenas sí. noches. Se siente. Se siente la emoción. La energía. Bueno, cuando hay tanta gente, los seres humanos emitimos esas ondas energéticas positivas. Y la gente que hay aquí hoy es muy, muy chula. Así es que no puede perderse el programa de esta noche, empezando por el primero de los invitados. Pero antes vamos a saludar a toda nuestra audiencia. Gracias de verdad por, como siempre, sintonizar cada noche como lo hicieron en el día de ayer. Antes de que mis chicas digan nada, yo quiero pedir excusas porque ayer tuvimos una mesa maravillosa sobre un tema fundamental, el tema de la reforma fiscal, la madre de todas las reformas. Pues fue interrumpida abruptamente 3 minutos antes de completar la hora. Ya nosotros nos excusamos con nuestros contertulios y también queremos excusarnos con todos ustedes porque fue sin ninguna advertencia de que se iba a interrumpir y que se iba a terminar el programa. Y así no debe ser, sobre todo con un programa y en un canal de esta categoría. Pedimos disculpas de corazón a aquellos, recibí muchos comentarios. ¿Qué pasó? 3 minutos antes se han llevado el programa, porque a veces nos han anunciado y nos ha sido difícil cortar y pues entendemos que tienen que llevárselo porque hay que respetar unos tiempos, pero esta vez fue sin anuncio y sin ninguna razón. Pedimos muchas excusas. Y vamos ahora a la alegría. ¿Qué tal, Nairobi? Diana. Buenas noches, felices. Un día que promete el programa de hoy. Ya vieron en el inicio todo lo que hemos preparado para ustedes, así que no hay excusa para moverse. Diana, buenas noches. Buenas noches. No, en días como hoy es que yo quisiera estar personalmente. Ay, yo lo sé, Diana. Para bailar un merenguito con Quinito, para disfrutar de mi hermano Pavel y por supuesto para hablar un rato con, yo creo que nuestro economista consentido de la casa. Sí, hijo de la casa. Él no se puede quejar. Henry Ebrard y él. Porque son dos, hay que decir, para que después Henry no se moleste, porque es verdad que el francesito ha estado en todas las mesas de que tienen que ver con economía, pero también Juan Ariel Jiménez, quien es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, profesor titular de Harvard, y ustedes recuerdan que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y sigo teniendo que decir que fue el único ministro que, siendo ministro, se sentaba en las mesas a debatir. Bienvenido, Juan Ariel. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Bueno, una persona realmente muy valorada por la sociedad dominicana, te has ido dando a conocer con el paso de los años. Y cuando se habló hace poco, cuando el partido hizo esta rueda de prensa, haciendo, que no sé si lo han hecho, un mea culpa o un autoexamen. Una reflexión. Exacto, de qué pasó, qué es lo que ha ido pasando con el partido a lo largo de los diferentes procesos electorales, ha ido perdiendo muchísimo y la gente se preguntaba, bueno, pues si esa renovación va a implicar sangre nueva, gente que se ha ganado el respeto en la sociedad, que no está asociado a temas de corrupción, que es una de las retrancas del PLD, aunque ustedes nunca lo mencionan. La gente pensó en ti, pero tú acabas de decir hace poco que tú no vas a optar a nada y tú eres el VP del partido y ahora el Congreso es a final de este mes. ¿Por qué? Por varias razones. Bueno, primero que nada, buenas noches. Qué felicidad de estar aquí con toda la energía positiva. Yo estaba bailando ahí a la Yo te vi bailando. Ah, sí, mientras ellos ensayaban yo estaba dando mis pasitos ahí. Bueno, pues varias cosas. Lo primero es que tenemos que ser humildes y reconocer que hemos tenido una tercera señal de que las cosas no van bien. Y eso hay que saberlo realizar con la madurez que se espera de quienes tienen un liderazgo político. Porque al final la política es un medio para la sociedad. Entonces tenemos que hacerlo con también una autocrítica, saber en qué hemos fallado, tanto en el pasado como en el presente. Porque, insisto, los partidos tienen que conquistar los corazones de las personas, que ganarse el respeto y la confianza de las personas. Y un resultado electoral, digamos, poco halagüeño, como el que tuvimos el 19 de mayo, nos invita a reflexionar. En mi caso particular estoy promoviendo una idea a lo interno y también un poco a lo externo, que es que tenemos que cambiar la forma como hacemos política. Tenemos que dar paso a nuevas generaciones,
no para que tengan hegemonía, no para que, digamos, sea casi un requisito No, claro. de que para estar en el comité político hay que tener menos de 40, 45, 50 años, no para nada, yo creo en el equilibrio. Pero el equilibrio también indica que hay que incluir nuevas voces en el partido, incluso voces más autocríticas, que vengan a cuestionar la forma como se hace política tradicionalmente en el partido. Entonces, como estoy promoviendo esa idea, no quiero que nadie piense que lo hago por promover mi persona, por promover mi figura. Pero si te aspiran, Eso es algo que se ha discutido y la verdad es que mi interés es de servirle a la sociedad. o sea que si el partido pide que tú seas el presidente, por ejemplo, tú lo aceptarías. Bueno, hay que ver lo que el partido pide y lo que la sociedad espera, pero lo que he dicho no es mi intención, no es lo que yo busco, porque no necesito una posición. Yo creo que las ideas están por encima de las posiciones. Los liderazgos y la forma de ejercerlos son mucho más importantes que el título que uno se pueda poner. Entonces, por eso yo dije, miren, yo no estoy aspirando a nada. Así que sepan ustedes que cuando hablo de que hay que hacer estas cosas, lo hago porque creo que esa es la mejor manera de volver a conectar con el pueblo dominicano. Juan Ariel, hubo una reunión del Comité Central donde se propuso que el expresidente Danilo Medina siga siendo presidente del partido. Y muchos han apoyado abiertamente esa propuesta de que continúe siéndolo, aunque se anunció que ni él ni Charlie Mariotti se iban a proponer para otro periodo al frente de la institución. Esa propuesta, si buscan renovación, no es realmente todo lo contrario a lo que están haciendo con una propuesta que viene desde justamente el comité político. ¿Qué te parece a ti esta parte? ¿Podría pasar? Hay que ver su decisión. Es normal que el expresidente Medina tenga unos afectos creados a lo interno de la organización, tenga un compromiso y tenga el respeto de muchas personas. Una parte importante del Comité Central lo pidió y él lo irá a reflexionar. Su decisión pasada, que de hecho lo dijo desde el 2020, que asumió la presidencia del partido, era que no iba a repetir. Entonces, esa fue su propuesta de ese entonces y lo que él ha dicho recientemente. Pero ante esa posición, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. De todas formas, yo sí creo que la renovación va mucho más allá, porque no es una renovación de rostros solamente, que es necesario. Es también una renovación de la forma como hacemos política. Una forma mucho más humilde, mucho más cercana. ¿Volver a las raíces? Por supuesto, María Cela, por supuesto. Juan Ariel, en el PLD pasó algo y fue que el comité político logró acumular una cuota de poder tan grande que la gente sentía casi que los destinos del país se decidían ahí, en ese pequeño grupo de PLDistas que además se perpetuaron casi por décadas en esas posiciones. Y tú dices que no vas a aspirar a la presidencia ni a la Secretaría General. Si no eres tú, ¿qué otros rostros o qué otras personas con la formación, el valor y la capacidad de liderazgo tú ves ahí dentro que pudieran tomar esa antorcha? Muchísimas gracias, Diana, y de verdad que un abrazo desde aquí. Hay muchas personas, muchas, y yo siempre he sido partidario de que le demos voces a todos esos jóvenes, todas esas mujeres, y también gente no tan joven que tienen ideas bastante innovadoras, para que se vea. Pero gente que tenga liderazgo político dentro de la organización, porque para presidir un partido no basta con tener capacidad y con tener todas esas cualidades de las que hablas, sino que también tiene que tener liderazgo político. Por ejemplo, Juan Manuel, antes que responda, abiertamente ya han expresado sus intenciones de serlo, Iván Lorenzo, José Dantes, Johnny Pujols y Luis de León, por mencionar algunos. ¿Estas personas tienen las características de tu punto de vista para presidir el partido? Absolutamente, absolutamente. Diría María Cela, liderazgo dentro del partido y también en la sociedad, porque eso es importante, ser ese nexo. Un liderazgo político amplio. Claro, porque tenemos que volver a un partido que dialogue más con los distintos grupos, porque si no, se convierte en una política autocomplaciente, autorreferencial, que nada más nos hablamos nosotros mismos con el único objetivo de conseguir el poder. Entonces los ciudadanos, si no se ven reflejados en esa forma de hacer política, o se van a la abstención, que es algo preocupante en nuestro país, o se van a otras fuerzas. Entonces por eso es que yo insisto, renovación no es solo rostros, no es solo edad, es una forma de hacer política. ¿Y tú crees que eso se va a lograr solamente con cambiar esa forma de hacer política sin hacer
Un mea culpa ante la sociedad dominicana de lo que un partido que tuvo la oportunidad de cambiar una generación completa en este país. Porque cada vez que un partido o un presidente, como el caso de Balaguer en el pasado, como el caso de ustedes que estuvieron prácticamente 20 años en el gobierno, son bueno, los 2 de Danilo, los 2 más el 2, estamos hablando de prácticamente una generación. 16 corridos. Sí. 16 corridos, una generación, hoy en día son más cortas las generaciones, y no lograron hacer esos cambios trascendentales y esa reforma. Sí es verdad que el país progresó, pero además dejaron un sabor muy amargo con los niveles de corrupción a los que se llegaron. ¿Tú crees que sin hacer ese mea culpa y decir, lo hemos hecho mal a lo interno, pero también a lo externo, que la gente sepa quiénes lo han hecho mal, están apartados, no queremos más eso, somos otra cosa, viene una nueva fuerza que no quiere volver a repetir los errores del pasado. Sin eso se puede lograr recuperar el respeto de la gente. Yo concuerdo contigo en el sentido de que hubo muchos avances en áreas económicas, en áreas sociales. Estamos hablando del gobierno que implementó la jornada extendida, el 911, medicamentos de alto costo, que tuvimos el crecimiento económico más alto de América Latina, con una importante reducción de pobreza. O sea, eso está ahí. Ahora, la gente esperaba más de nosotros y tenemos que tener la valentía de decirlo. En la parte institucional, que es, digamos, donde siento que por ahí viene tu pregunta, en la parte institucional, aunque se hicieron muchos cambios en las leyes y muchos mecanismos, no se vio un resultado satisfactorio. Y hay que decirlo. Yo creo que la autocrítica nos ayuda a mejorar. Y la parte de la corrupción, Juan Ariel, tú le sacas los pies a esa pregunta. Yo creo que más de una vez te he mencionado el tema. Yo sé que es delicado para ti en tu posición, pero como hombre joven que puede llevar ese partido a otras etapas, es importante que tú te mojes, como dicen en el lenguaje coloquial. Varias cosas, Maricela. Yo creo que todo el que ha hecho lo incorrecto, la persona que ha hecho un acto doloso debe pagar todo el peso de la ley. Porque si una persona lo hizo desde el gobierno, traicionó a la sociedad y traicionó al partido también. Lo que pasa es que eso lo tiene que determinar la justicia. Un partido no puede sustituir la justicia y señalar personas que no han sido dictaminadas por un juez como culpables. Entonces, yo sí creo que lo que le corresponde a un partido, una organización, es establecer los mecanismos, los controles, los límites, y obviamente no fueron suficientes. Ahora, no podemos decir porque fulano hizo porque no lo ha dicho un juez. Y tampoco se puede asumir una culpabilidad colectiva. Eso tampoco, porque, a ver, nadie es responsable en una organización tan grande como el gobierno, nadie es responsable de lo que haga una, ni 5, ni 10, eso es verdad. Ahora, saber que la sociedad esperaba más de nosotros en cuanto a lucha contra la corrupción, prevención contra la corrupción, promoción de la transparencia, fin de la impunidad, eso es verdad que no estuvimos a la altura. Y es nuestro compromiso, como digamos los nuevos liderazgos que van surgiendo, decirle a la sociedad, mire, si no llenamos las expectativas, ya nosotros vamos a trabajar en ello. No con promesas vanas, porque muchas personas y muchos políticos prometen y luego ahí están los tweets y una cosa es la realidad y lo que prometieron anteriormente, la guitarra y el violín. No, con propuestas puntuales, porque muchas personas en la política, y también lo pudiera decir de este gobierno, han promovido una integridad que no se ve en los hechos. Entonces eso va haciendo que las personas desconfíen. Por eso es que soy partidario de reformas estructurales. De decir, no es que asumo que soy más honesto y más íntegro que nadie, es que tengo una idea de cómo se pueden instalar mecanismos para que tan pronto se vea ese caso, se pueda proceder. Por eso yo he sido partidario del Ministerio Público Independiente. Sí. Y he dicho, pero una independencia real, una independencia en el mecanismo de selección, que yo creo que debería estar en el Consejo Nacional de la Magistratura, que por cierto creo que tiene que ser modificado, porque entonces, históricamente... De acuerdo con la reforma. Pero eso tendría que hacerse a través de una modificación constitucional. Absolutamente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa modificación constitucional? En la parte de hacer un Ministerio Público Independiente, cuya selección sea un órgano colegiado, con una composición lo suficientemente plural, para que no sea dominada por un gobierno, el que esté de turno, el de ahora, el futuro y el de 50 años,
con un presupuesto independiente, porque mientras siga dependiendo del Ministerio de Hacienda, bueno, me dan 2.500 millones, 2.600 millones, hay un vaso comunicante que no da una independencia efectiva. Esas son las cosas y yo estoy completamente comprometido y creo que si hay una organización que tiene ese compromiso, es el PLD. Y en mi caso particular, yo estoy plenamente convencido de que tenemos que pensar las reformas políticas fuertes para volver a un Estado mucho menos dependiente, mucho menos sensible de una política dominada por el dinero. En ese punto entonces de una reforma constitucional para permitir la independencia en el método de elección, ¿estás de acuerdo? Y con la reforma fiscal. En el día de hoy ha salido informaciones de que rechazas, que estás opuesto a la reforma fiscal propuesta por el gobierno desde diferentes perspectivas. Y lo publicaste también en redes sociales. Explícanos un poquito en qué consiste esa publicación y también por qué la oposición. Por cierto, debieron invitarme ayer a la mesa esta, Bueno, tenía esa guardada. Mira, Juan Ariel, yo sé Él vino que con esa ahí. te teníamos en la lista, No te pero preocupes. Diana, ¿te Mira, ¿qué es acuerdas? lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ya haya una propuesta formal de parte del gobierno, vamos a tener que hacer otra. Mira, y en esa tú vas a claro. estar seguro. Diana, En quisiera... esa no queríamos nadie que estuviera ligado a ningún partido, o por lo menos que... Pero yo sé ser objetivo y tú Bueno, lo sabes. No, yo Diana, lo sé. conecto con lo que has dicho. Yo no quisiera prejuiciarme con una reforma que todavía no ha sido presentada. Por el hecho de estar en la oposición, no tengo que oponerme a todo lo que hace el gobierno y yo he reconocido en público, en las redes, cuando entiendo que algo se hace bien. Yo creo que esa es una forma correcta de hacer política. No estoy prejuiciado. Ahora, tiene que explicarse qué se busca con la reforma. Quizás como economista sé que el objetivo determina el mecanismo. Se busca transformar la estructura económica como la que se hizo a inicios de los 90. Se busca incrementar los ingresos para bajar los niveles de deuda o para permitir mayores niveles de gasto. Eso es lo primero. Y dependiendo del objetivo, entonces ahí podemos ver qué mecanismo es mucho más eficaz en lograrlo. En lo que respecta a la parte impositiva, yo creo que hay mucho que revisar. Yo soy partidario de la sustitución, por ejemplo, y así lo he hecho y lo he escrito, del anticipo por otras figuras que compensan pero no son distorsionantes, por ejemplo. Sé que hay mucho en el gasto que reducir, que por ahí va mi publicación reciente. Que vamos a hablar de ella ahora, en el poquito tiempo que nos queda. Pero entonces decías que estarías dispuesto a aprobar la reforma, porque una cosa es la reforma fiscal integral y otra cosa es la reforma tributaria. No es cuestión de subir impuestos, es cuestión de hacer todo el trabajo. Yo creo que el gobierno en estos últimos meses lo hemos visto muy preocupados por los temas de los gastos y qué es lo que se está, dónde se está gastando, sacando la cantidad de asesores, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú publicaste y en eso estamos dándole seguimiento, algo que nos llamó la atención. Desde que lo vimos, empezamos a inferir que tenía que ver con los gastos de campaña. Publicaste lo que el gobierno había gastado en abril del 2024 en comparación con lo que se había gastado en abril de 2020. Y también después agregaste abril de 2019. Y las proporciones las cantidades son totalmente disímiles y llaman la atención. Sin embargo, y me imagino que tenía que ver con lo de las elecciones. Las elecciones no fueron en mayo, en julio del 2020, fueron en julio del 2020, no fueron en mayo. Sí. ¿No hubiese sido más equitativo comparar el mes de mayo de 2020 con el de abril de 2024? Sí, mira, varias cosas. Lo primero es que también hice una fe de rata, porque yo cuando cometo un error tengo la responsabilidad de decirlo y tuve que señalar que en un elemento puntual, que es precisamente en viáticos, en eventos, hay una parte que es de la Junta Central Electoral, que aunque es gobierno central, porque así lo publica la Dirección General de Presupuesto, esos son los datos de la Dirección General de Presupuesto, ahí yo no sumé ni resté nada, pero para que no se malentendiera que fue el Poder Ejecutivo, hice una fe de rata. O sea que yo cuando me equivoco lo digo. Pero tú pusiste abril porque el mes previo a las elecciones. Sí, no, entonces, pero ¿qué en pasa? el 2020 no fue el mes previo. Sí, lo que pasa es, María Cela, que en economía hay algo que se denomina comportamiento estacional, en donde cada mes tiene que ser comparado con el mismo mes pasado porque la estructura de gastos responde a
la fecha en la que se hace. Te voy a dar un ejemplo. Diciembre tú siempre... sabes, Juan Ariel, que abril del 2020 fue bastante particular porque el país y el mundo estaban cerrados. Y precisamente, Diana, por eso incluí el 2019. ¿Por qué? Porque yo quería poner 2 años electorales, pero por el elemento de COVID, pongo 2019 para decir, miren, le estoy dando un año no electoral, pero sin COVID, y un año electoral con COVID. Pero hubiera sido interesante ver mayo de 2020. Absolutamente. No, me hubiese gustado poder comparar mayo y mayo. Lo que pasa es que... O mayo y abril, porque igual mayo fue el mes previo a las elecciones, abril fue el mes previo ahora en el 2020. Claro, y cuando se publique la estadística de mayo 2024 voy a hacer todas esas comparaciones. Porque, insisto, Maricela, en economía siempre hay que buscar los meses comparadores por el comportamiento cíclico, digamos. Diciembre siempre se compara con diciembre porque hay pago de doble sueldo. Sí. Hay componentes del gasto, por ejemplo, desayuno escolar, que hay que licitarlo un tiempo antes para que entre. Entonces, por eso es que digo, necesito tener mucho más información para poder poner todos los meses. Lástima que va a ser un cuadro bastante largo y ahí cada quien lo pueda comparar. ¿Pero a qué tú crees que se debió eso? Si esos números son tal cual, ¿los estás poniendo ahí? Sí, son tal cual. Ahí no hay ninguna suma ni ninguna resta. Estamos viendo una diferencia abismal. ¿Por qué tú hiciste este ejercicio? Por varias cosas. Lo primero es que no es la primera vez. Yo lo hice también en febrero. Sí. No sé si recordarán un artículo, un febrero extraño, donde yo digo, miren, en periodos relacionados a campaña se está viendo que se dispare el gasto. Veo cada una de las partidas y lo comparo con ejercicios electorales pasados, el 20, el 16, el 12. Lo que pasa es que en Twitter no puedo poner muchas cosas porque abrumo de información. En el artículo casi siempre se detalla mucho más. Pero yo creo que un rol de los partidos políticos es que tenemos que ser contrapeso. Y parte del contrapeso es ejercer la vigilancia del gasto público. Y lo que yo estoy documentando es que si uno mira las proporciones, por eso lo comparo con medicamentos, eso va dando idea de cuáles son las verdaderas prioridades. Y estoy convencido de que un ejercicio responsable de oposición le pone límites a todo gobierno que lo debe tener, aquí en cualquier parte del mundo. Porque si de repente un gobierno dice, mira, para que Juan Ariel no se la pase criticando esto, gástame un chin menos de publicidad, imagen, medicamentos, quizás se le está salvando la vida a una persona. Por eso es que yo creo en la política, no de la descalificación, sino de la discusión de ideas y de ideas informadas. Cuando lo hacen bien, pues se le aplaude, pero cuando lo hacen mal, tengo la responsabilidad de señalarlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, lástima, es un programa bastante completo con diferentes segmentos, tú lo sabes, pero es la primera vez que vienes sentado tú solito. ¿Sí? Vine cuando me nombraron ministro. Ah, cuando te nombraron ministro. Claro que sí, en el 2019. Es cierto, la verdad, hacía muchos años. Y tú sabes, Maricela, que vine hace como 20 años. Ah, bueno, por supuesto, eso no lo podemos dejar de decir. Claro, yo estaba en cuarto de bachillerato. Había gente que no, hay gente que todavía no lo sabe, exacto. Concursó en concurso de esta noche Maricela y con lo que se ganó, porque brillante desde jovencito, estudioso desde jovencito, pudo irse a Londres a estudiar inglés por primera vez a esa ciudad que tanto ama. Y lo bien que te está yendo en Harvard, ahora estás de vacaciones, gracias, por eso estás aquí. Sí, sí, mis estudiantes están en pasantía de verano. Si te ponen como presidente del PLD, que sería una excelente opción, ¿vas a poder seguir con las clases en Harvard? Eso vamos a tener que hablarlo allá. Okay. Dicen, vamos a hablar inglés. Vamos a hablar inglés. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Ariel, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, ya regresamos. Tenemos a Quinito en casa. No se mueva, ya volvemos.